9:21 de la mañana está con nosotros Javier García Fernández, director de Velaria Inversores. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Fotografía, contexto actual. ¿En qué momento nos encontramos ahora mismo? Bueno, lo que estamos viendo es que uno de los principales productores de petróleo está sumido entre una guerra contra Ucrania, ¿no? Y lo que estamos viendo es que prácticamente produce 5 millones de barriles todos los años, de los cuales la mitad los compramos en Europa. Entonces, bueno, pues estamos viendo al barril de Brent pasar de 50 a 118 bajo la estimación o la expectativa de que a lo mejor no nos suministra, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues hay un problema que tenemos que barajar de cara a los próximos meses, porque efectivamente si eso ocurre, el barril de Brent junto con el gasoil y bueno, todo lo que se está quejando ahora los españoles con el precio del gasoil, pues todavía puede subir más, ¿no? A partir de aquí, uno de los principales puntos en los que nos tenemos que enfocar es en la inflación, aunque no tenemos que pensar que la inflación proviene principalmente de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque la inflación, antes de que pasara nada de esto, ya estaba en 7% aquí en España. La deuda ya estaba por las nubes, etc., ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vemos ahora es que la situación está agravando un poco lo que ya teníamos antes y tenemos que guardar la cautela y ser inteligente con la gestión de las carteras. ¿Por qué? Porque es muy posible que de cara a los próximos trimestres haya cierta desaceleración económica por lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. O sea que por el momento, pese a que los precios han caído y tenemos que, bueno, pues tal vez aumentar un poquito las inversiones en renta variable, tenemos que seguir siendo cautos hasta que se solucione todo este tema entre Rusia y Ucrania. En este contexto se habla mucho en el sector de Velaria Inversores, porque en este contexto tenéis en positivo durante el año las inversiones. Sí. ¿En qué estáis invirtiendo? ¿Y cuándo empezaste? ¿Y cuándo empezamos? Nosotros en Velaria Inversores ya preveíamos un poco todo lo que iba a pasar, sobre todo con la inflación y en consecuencia en las bolsas, ¿no? Entonces nosotros empezamos a construir las carteras hace prácticamente 12 meses. ¿En qué hemos estado invirtiendo? Lo hemos dicho en repetidas ocasiones en varios medios de comunicación, que una de las mejores inversiones del momento, no ahora, sino hace ya 2 o 3 años, eran las materias primas y en concreto el oro. Hablábamos porque estaba a precios de 10 veces beneficios, mineras de oro cotizando pues prácticamente tiradas de precio. El oro lleva prácticamente desde 2011 sin hacer absolutamente nada, mientras que las bolsas mundiales han multiplicado por 5 o por 6 veces su precio y además actúa de activo refugio ante la situación que tenemos ahora, que es impresión de dinero nuevo, bajos tipos de interés y encima ahora una guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que el oro está subiendo pues una barbaridad. Otra de las inversiones que teníamos era la energía, el gas y el petróleo, que estábamos viendo que iba a haber un desequilibrio entre la oferta y la demanda y por tanto pues el precio del Brent al final terminaría subiendo. Es lo que está pasando ahora. Y luego al final también invertimos en dólares. ¿Por qué? Porque lo que estábamos viendo es que el Banco Central Europeo había impreso prácticamente la misma cantidad de euros que la Reserva Federal y sin embargo durante los últimos 2 años lo que ha hecho el dólar ha sido caer frente al euro, ¿no? Lo que estábamos viendo es que era muy posible que hubiera una vuelta del dólar y que se revalorizara frente al euro. Y eso lleva pasando por los últimos 6-7 meses. Y por último, lo que invertimos fue en bonos ligados a la inflación. ¿Por qué? Porque al final lo que estábamos viendo es que la impresión de dinero nuevo históricamente siempre ha generado inflación. Y no nos entraba en la cabeza como la Reserva Federal decía que iba a haber una inflación del 2% con la cantidad de dinero inyectado en la economía y a tipos cero. Al final lo que ha pasado es que la inflación se ha ido por las nubes a máximos de los últimos 30 años. Entonces al final hemos invertido en oro durante los últimos 12 meses, que está subiendo este año alrededor del 12-15%. También tenemos energía, entre ellos petróleo y gas natural, que está subiendo más de un 20%. Tenemos el dólar, que está haciendo alrededor de un 6-7%. Y tenemos los bonos ligados a la inflación, que ante lo que está pasando en Ucrania, pues igual se están despilando con un 6-7%. Entonces, al final, tenemos un porcentaje de la cartera muy importante en positivo. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tenemos nosotros? Que mientras que los inversores están de brazos cruzados esperando que venga un rebote, básicamente porque no pueden hacer nada, nosotros estamos utilizando los beneficios que estamos generando con estos activos en los que hemos estado invirtiendo para aprovechar las caídas actuales en los activos que más están sufriendo. Por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas europeas están cayendo pues prácticamente un 25% desde máximos. Nosotros estamos pues reduciendo las inversiones que nos han ido bien, entre ellos, por ejemplo, el dólar, para comprar este tipo de inversiones que están a precio, pues están muy baratas realmente. Esta es una caída del 25%. ¿Esas nuevas inversiones incluyen a Rusia, con todo lo que se ha depreciado ese entorno? El Brazi, Lukoil, Gazprom. Rusia, el índice ruso, el MSCI, ha caído prácticamente un 70 y pico %.
Es una de las más, hace 2 semanas más o menos cuando caía en un día un 33%, esa era la mayor caída de la historia de los índices bursátiles en solo un día. Lo ha hecho Rusia hace 2 semanas. En base a la historia económica, lo que vemos es que ante este tipo de caídas, a 2-3 años, a un mes no sabemos lo que va a pasar, pero a 2-3 años generalmente vienen subidas, ¿no? Y lo que está pasando ahora con las acciones rusas es que las tienes cotizando a 2 veces beneficios. ¿Qué significa eso? Que tienes empresas que valen 2 millones y están generando 1 millón todos los años, ¿no? Este conjunto de empresas ha solido cotizar los últimos 20 años a 10 veces beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Que si la situación entre Rusia y Ucrania se normaliza en los próximos años, hoy, al precio de hoy, estaremos comprando acciones rusas 5 veces más baratas de lo que valen ahora mismo. O sea, lo normal es que si todo esto se normaliza, las acciones multipliquen por 5 de cara a los próximos 3 y 5 años. Aquí lo que no hay que caer es en el error de decir no, pero no es el momento porque a lo mejor esto no se normaliza. Todo se va a normalizar a medio plazo. A una semana no sabemos lo que va a pasar, a 2, 3, pero al final se terminará normalizando. Y lo que tenemos que pensar es que si compramos un activo a buen precio no debemos preocuparnos. O sea, si compramos un piso en la Castellana por 50.000 euros, no nos vamos a poner nerviosos. Simplemente hay que tener paciencia, esperar y los beneficios llegarán. Y ahora mismo las acciones rusas al precio al que están, me cuesta creer que de cara a los próximos 2 o 3 años no se va a ganar dinero tras una caída de prácticamente el 70%. ¿Qué sectores veis que en esta, todavía no salida de la crisis de Ucrania puedan ser clave en un contexto que geopolíticamente es muy distinto al que estaba o al que teníamos a finales del 2021, inicios del 22? Lo que estamos viendo es que las materias primas, el consumo defensivo, va a ser uno de los mejores sectores en términos de rentabilidad-riesgo de cara a los próximos trimestres. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que va a haber una desaceleración económica por todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Eso es clarísimo de cara a los próximos trimestres. Las políticas monetarias están enfocándose a las subidas de tipos de interés, que con gobiernos y empresas endeudados pues van a tener ciertas dificultades. Y por tanto tenemos que buscar activos que sepamos que tienen demanda constante. La demanda constante es súper importante cuando estamos invirtiendo. O sea, la gente tiene que seguir comiendo, tiene que seguir en sus casas, tiene que seguir moviéndose. Y hay empresas que ofrecen este servicio. De manera que si siguen generando demanda, al final lo que vas a tener es como mínimo una inversión que te cubra de la inflación. ¿Por qué? Porque al final, pues si la gente lo está pagando, la luz ha multiplicado su precio y la gente lo está pagando porque lo necesita. De manera que la gente que está invertido en las empresas de energía se está manteniendo de la inflación, se está cubriendo de la inflación, ¿no? Al revés, pues estaríamos hablando, pues por ejemplo, una inversión en Netflix. Si viene un problema económico y las familias empiezan a sufrir, pues posiblemente Netflix sea uno de los gastos que primero eliminen, ¿no? Entonces, al final, ¿qué estamos viendo nosotros ahora? Que ante la situación económica en la que estamos es muy importante invertir en activos que tengan demanda constante. ¿Qué son activos que tienen demanda constante? Consumo defensivo, materias primas, que lo estamos viendo, pues no cabe más, o sea, lo estamos viendo en la actualidad. El precio del gasoil sube, pero es que lo están pagando. ¿Por qué? Porque se necesita. El precio de la luz sube y lo están pagando. ¿Por qué? Porque se necesita. El precio de la comida sube y lo están pagando. ¿Por qué? Porque se necesita. Pero ¿y si me pones el precio de Netflix en lugar de a 10 euros a 25, a lo mejor no lo compro? ¿Cómo tenéis la relación con los clientes? Un inversor que se quiere acercar a Bellaria, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, nos pueden contactar directamente a nuestra página web. Uno de nuestros asesores se pondría en contacto con él. Y aquí la clave de cómo nosotros trabajamos, nosotros somos asesores financieros, de manera que es el cliente quien tiene el poder sobre su patrimonio de manera constante. O sea, nosotros recomendamos y el cliente es quien aprieta el botón, ¿no? En las carteras de inversión tenemos 2 pilares fundamentales. 1, preservación de capital, y 2, generación de rendimientos positivos a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es contactar con el cliente, verificamos su perfil inversor y hacemos una cartera completamente a medida en base a la situación económica y a su perfil. Una vez que tiene la cartera construida, a partir de ahí la seguimos de manera recurrente, día a día, y pues recomendamos, siempre que haya que hacerlo, pues movimientos, ¿no? Por ejemplo, hace 2-3 semanas aumentamos un poquito las inversiones en oro. Hace prácticamente unos días estábamos vendiendo los dólares que estaban en beneficio para comprar empresas europeas de mediana y pequeña capitalización que han caído alrededor del 25%, y todas esas recomendaciones las van recibiendo nuestros clientes, pues para adaptar un poquito las carteras al entorno económico y pues aumentar los beneficios de cara a medio y largo plazo. Muchísimas gracias por esa fotografía y enhorabuena. Javier García Fernández, director de Bellaria Inversores, y a seguir con ese año. Vamos a seguir preguntándote, sobre todo después de los bancos centrales. Os preguntaremos si os lo habéis creído
igual que nos creísteis que la inflación era puntual, era más persistente. Buen día y buen negocio. Buenos días, muchas gracias. Vamos a la Bolsa de Madrid, de Villanueva, danos minuto y resultado de cómo está